Bueno, el tema del día de hoy que vamos a ver es educación en las virtudes teologales. Por el bautismo, el niño forma parte de la iglesia y recibe la gracia santificante. Las virtudes teologales son dones de Dios y del Espíritu Santo. En el momento que nosotros somos bautizados, recibimos al Espíritu Santo y pertenecemos y pasamos a ser hijos de Dios. Igual con el bautismo, también igual se nos borra el pecado original. Entonces, una vez borrándose el pecado original, nosotros somos hijos de Dios y como tales tenemos que comportarnos como hijos de Dios en valores y también en las actitudes que hacemos. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos que la virtud es todo lo que hay verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, y son elogios que tenemos que tener en cuenta. La virtud es una disposición habitual y firme al hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. Es la persona virtuosa que tiende a hacer el bien, busca, dirige a través de acciones concretas. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tener estas virtudes y de buscar siempre el bien? Pues es llegar a Dios con todos nuestros actos, con todo lo que hagamos día a día. No es necesario que estemos nosotros dando un catecismo o estando en la iglesia. Como papás, como padres, como catequistas, tenemos que buscar siempre lo bueno, el hacer el bien a los demás, empezando por nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con toda la gente que está a nuestro alrededor, para después igual dar ese testimonio en donde tenemos nosotros que enseñar, que es precisamente a los papás del catecismo, a los niños del catecismo. Ahí es donde con el testimonio vivo de nuestra persona, de nuestros actos, es donde tenemos que buscar siempre el bien, ¿no? El bien para todos, para llegar a Dios y a ser semejantes como Él. Las virtudes teologales son de Dios. Las virtudes teologales ya las conocemos, son la fe, la esperanza y la caridad, y son infundidas por Dios en el alma a los bautizados, para hacerlos capaces de vivir una relación singular con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las virtudes teologales son gracia o don de Dios para el cristiano, ya que ningún humano merecería tener esta relación de hijo de Dios. Que las virtudes teologales posibilitan y que le dé a ser heredero de la vida eterna. Con esto también igual no solo ganamos igual ser, pues el objetivo es llegar a Dios, ¿verdad? Sino tener también la vida eterna. Y para poder tener la vida eterna en la tierra, nosotros hoy tenemos que trabajar estas tres virtudes. Las virtudes son el principio, teologales son el principio y el fundamento de la vida cristiana. Como comentábamos, tenemos nosotros como fundamento vivir estas tres virtudes sin dejar ninguna fuera. Una va detrás de la otra. No podemos tener una virtud nada más, por ejemplo, la fe y las otras no, porque van acompañadas. La esperanza y la caridad van juntas, van de la mano. Si no tenemos una de estas tres, no podemos llegar al reino de Dios y tampoco nosotros podemos dar testimonio en esta vida, en esta tierra. Las tres juntas, por algo Dios nos las ha regalado, dice que son dones para que nosotros las ocupemos y las llevemos a cabo, las practiquemos. Las virtudes teologales de esperanza y caridad son infundidas por Dios en nuestra alma como semilla que hay que hacer crecer con su gracia, con oración, con nuestra colaboración libre y consciente, para que se perfeccionen y crezcan. No son virtudes teóricas, son un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas, van de la mano. Aquí dice que son infundidas por Dios en nuestra alma. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en ellas. Nosotros tenemos que dejar que Dios crezca en nosotros, que nos hagamos humildes, que nos hagamos sencillos, para que Él pueda actuar por medio del Espíritu Santo, para tener esa gracia. Y la gracia la tenemos solamente con los sacramentos.
desde el bautismo, la comunión, la confirmación, y ahora los que somos padres, pues con el matrimonio. Estando en gracia, también igual recuerden que hay un sacramento muy importante que viene a todos, que es el sacramento de la reconciliación. Nosotros no podemos estar en gracia si no tenemos ese sacramento. ¿Por qué? Porque es lo más importante, en donde nosotros vamos y le decimos a Dios que estamos arrepentidos de corazón de todo lo malo que hemos hecho. Pero también igual Él, si nos perdona, nosotros tenemos que guardar esa gracia, que conservar esa gracia. Y para eso también tenemos que dar testimonio a nuestros hijos, a nuestros niños que estamos catequizando, y también a los padres, ¿no? Porque si no nos ven que nos confesamos, no somos testimonio, somos personas tal vez que tenemos a lo mejor fe, pero no tenemos esperanza. Nos hace falta esa parte, ¿no? Porque la esperanza también viene a colación con la gracia santificante. Las virtudes teologales. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. La fe es la virtud por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y nos ha revelado, y lo que también nos enseña la Santa Iglesia. Esperanza es la virtud por la cual aspiramos al cielo como felicidad, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en las del Espíritu Santo. Caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Aquí es donde estamos viendo que cada una de ellas es importante y que no podemos dejar de tener una si no tenemos la otra. No podemos agarrarnos nada más de la fe y de la caridad y decir, pues yo creo en Dios, yo voy a hacer obras de caridad, voy a ayudar a mi prójimo, voy a ayudar a todos los que están allá afuera, pero si en casa con tu familia no tienes caridad, no enseñas la fe, igual si hace falta esa esperanza, pues tampoco es válida, porque repito, la esperanza es la virtud con la cual también nosotros tenemos que caminar. La esperanza es tener fe y es tener caridad. Ahí es donde nosotros creemos en Dios y esperamos, ¿no? Esperamos, tenemos esa esperanza de que vamos a llegar al reino de Dios y que unidos a la fe y a la caridad vamos a llegar, pero con las fuerzas del Espíritu Santo, no nuestras propias fuerzas, porque a veces pensamos que por ser catequistas ya lo sabemos todo, ya lo creemos todo y lo podemos todo, y no es así. La esperanza es creer que Dios existe y que Él es el que nos está mandando a su Espíritu Santo para poder hacer todo lo que Él quiere. Para poder hacer caridad tenemos que tener la fe y la esperanza. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1813, dice: fundan y animan y caracterizan el obrar moral y cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. También igual nos dice en 1 Corintios 13:13, que también tenemos nosotros que vivir esas virtudes teologales que son dadas por Dios para ser merecedores y ser hijos de Dios y tener vida eterna. En el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 1814, la fe es la virtud teologal por la cual creemos en Dios y en todo lo que nos ha dicho y se nos ha revelado. Ya lo veíamos un poquito más atrás, en donde dice que todo lo que Dios nos ha revelado es la virtud de creer en Dios, ¿no? Romanos también 1:17 nos dice que el justo por la fe tiene que vivir, tiene que ser vivificado, ¿no? En Gálatas 5:6, solo vale la fe que actúa mediante la fe. La fe de creer sin ver, de creer ciegamente, y si creemos ciegamente, tenemos que actuar con amor a Dios, con amor al prójimo. Pecados de la fe, la infidelidad. Muchas de las veces nosotros, como catequistas, pedimos a los papás del catecismo que sean fieles a Dios, que vayan a misa, que perseveren sus hijos.
que sean fieles a la fe. Y de repente nosotros mismos, como catequistas, no lo hacemos, no vamos a misa, no vamos a las horas santas. Allí también es infidelidad. Pero también en el matrimonio, como catequistas, tenemos que ser fieles a Dios y a nuestra esposa, a nuestro esposo. Si es que somos casados, casadas, tenemos que ser fieles a ellos también, fieles a nuestros hijos. Porque entonces, si nosotros somos fieles nada más a Dios, pero somos infieles a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, no podemos ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios también la tenemos que vivir. Decía anteriormente que tenemos que vivificarla, que tenemos que hacer viva esa fe. El paganismo es hacer todo aquello que el mundo nos dice, todo lo que nos regala, todo lo que nos ofrece, las diversiones, las fiestas desenfrenadas, donde hay alcohol, donde hay vino. Muchas de las veces como catequistas nos damos ese testimonio también. En el tema pasado, algo mi esposo comentaba, no puedo ser yo hablar de Dios o predicar de Dios o decir, hablar de valores cuando a mí me ven salir de algún lugar que no es apropiado. Nosotros también tenemos que dar ese testimonio hacia los papás, hacia nuestros niños, de vivir en lo que Dios quiere, sin pecado y sin vicios. Las herejías. Nosotros tenemos que también ser fieles a la Iglesia Católica, los documentos de la Iglesia Católica. No podemos decir algo que no es, no podemos andar nosotros promoviendo cosas que nos hablan en las redes sociales, en el YouTube, en el Face, cuando sabemos nosotros una verdad. Y si no la sabemos, tenemos que buscarla, tenemos que informarnos, tenemos que formarnos para conocer lo que la Iglesia Católica nos dice y no hablar cosas que no son. Algunas catequistas también igual han comentado, pues dicen creer en Dios, ¿no? Pero también dicen creer en los horóscopos. Y ahí es donde no estamos siendo congruentes, no estamos siendo fieles a Dios y además estamos cometiendo también herejías en donde creer en una cosa y luego creer en la otra o decir que esto existe. Tenemos que tener mucho cuidado porque recuerden que somos testimonio para esos papás del catecismo, para esos niños. Apostasía. También igual, hoy en día ya no se cree en Dios, los jóvenes ya no creen en Dios. ¿Y cuál es nuestra misión como papás, como catequistas? Pues también inculcar la fe en nuestros hijos, pero también en nuestros sobrinos, en nuestros ahijados, en todos aquellos jóvenes que estén alrededor nuestro, en nuestros vecinos, que estén también cerca. Tenemos que dar la fe que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que ellos crean y no crezca esa apostasía de ya no creer en Dios. Blasfemia, muchas de las veces, pues decimos que creemos y que tenemos fe, pero blasfemamos cuando no nos sale bien algo, blasfemamos contra Dios y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué mi familiar se murió si estaba súper sano y yo te pedí? No tenemos que blasfemar, al contrario, a Dios hay que pedirle, pero también hay que darle gracias por las pruebas que nos pone, porque ahí es donde Él quiere que seamos más fuertes y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Los pecados de la carne. Los pecados de la carne son los más fuertes y los que más destruyen a la familia. Los pecados de la carne es algo que hoy está también un día muy fuerte, como la pornografía, como el adulterio y la infidelidad. Nosotros tenemos que enseñar todo aquello que nos ha dejado Dios, empezando por los 10 mandamientos, porque de ahí es de donde nosotros tenemos que partir para poder enseñar la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué es la fe? La fe es la luz por la cual somos capaces de entender las cosas de Dios. Vemos humano en cuanto nos sucede y vemos las cosas como Él las ve. Es un encuentro con Dios en la intimidad. Es la fe vital, es decir, debe cambiar mi vida. La fe termina en un compromiso. La fe es precisamente ese encuentro que tú tienes, o que tú estás teniendo ahorita en un querido. Esa es la fe, vivir y creer que Dios está obrando en ti. Está mandando su Espíritu Santo para que tú te entregues completamente en cuerpo y alma
a Dios, que te entregues a su Hijo amado, así como Él nos dio ese Hijo amado y lo entregó por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y para qué lo entregó? Para perdonar nuestros pecados, pero también para que tu fe sea grande, para que creas, porque nos amó y entregó a su único Hijo. Y nosotros tenemos que valorar eso para terminar haciendo un compromiso con Dios y no con un coordinador o con un sacerdote, sino con el mismo Dios, y que donde quiera que estés y donde quiera que te encuentres, trabajes para el reino de Dios, trabajes para Él y solo para Él, porque Él es el único que nos conoce, nos comprende y nos llevará a ese encuentro con Él para vivir en la vida eterna. ¿Qué es la esperanza? Es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como un bien supremo. Confiamos en Él y tenemos la certeza de alcanzar la felicidad eterna, ya que creemos que es un Padre omnipotente y bondadoso y que no nos falla. ¿Qué es la caridad? Es la virtud por la que obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. La caridad es la virtud reina del cristianismo y es el distintivo auténtico de los cristianos. Nosotros tenemos que creer en ese amor sobrenatural. Si nosotros creemos en ese amor sobrenatural que viene de Dios, vamos a tener esperanza, vamos a ser felices viviendo en esa espera que Dios nos tiene preparada. La educación en la fe y la esperanza y la caridad. Los padres son los primeros predicadores en estas virtudes, con su palabra y su ejemplo. Son cooperadores de la gracia. A ellos les corresponde dirigir la educación de sus hijos en estas virtudes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el testimonio. Lo tenemos que hacer con el testimonio. Algo que les quiero compartir es que nosotros, como esposos, como matrimonio, hemos enseñado a nuestros hijos de una manera, no con palabras, sino con una manera de testimonio en donde han visto. El primero que nos ha enseñado todo eso es mi esposo. Mi esposo José Luis, él siempre, desde que yo lo conozco, ha ayudado a mucha gente, ha ayudado a quien está más necesitado. Y no quiere decir que porque él lo puede o lo tiene todo, no. Porque de alguna manera también Dios ha permitido que él haya algún momento tenido pues, algo que le hizo falta, que hoy para él, el ayudar a una persona necesitada, pues le hace que se entregue totalmente a dar lo que él tiene o lo poco que Dios le ha dado. Y él con su ejemplo para mí ha sido muchísimo, porque también he enseñado a mis hijos, repito, no con palabras, sino con ejemplos que nos da para ayudar a los demás. Y tanto es así que en un momento, un día, no sé, la puerta se quedó abierta de la calle y iba pasando una vecina, tenemos una vecina muy cerca, que anda con su bastón, ya no puede caminar muy bien, y en eso va pasando y mi hijo la ve caminar y sale corriendo. Yo me quedo sorprendida porque salió corriendo, regresa conmigo y me dice, mamá, ¿me das permiso que yo vaya a las tortillas? Porque la vecina ya no puede caminar y la calle está muy peligrosa, están pasando muchos carros. ¿Me das permiso que vaya y le compre sus tortillas? Y yo le dije, hijo, no me tienes que pedir permiso para eso. Tú lo puedes hacer solo, toma esa decisión y solo avísame que vas a ir. Pero no me tienes que pedir permiso porque eso, si tu corazón lo quiere hacer, es porque el Espíritu Santo está obrando. Déjalo, déjalo que Él esté en ti, déjalo que Él siga fluyendo. Y ve, fue, regresó, y no fue la única vez desde ese momento. Después, Él siguió haciéndolo y hasta la fecha lo sigue haciendo con las personas de la tercera edad. Y no es necesario que nosotros se los digamos con palabras, sino más bien fue un ejemplo.
que mi esposo ha dado, que nos ha dado como familia, y que del cual yo estoy orgullosa, porque si en alguna vez a mí me ha pesado dar algo, hoy les puedo decir que no, que hoy gracias a él, para mí, es lo más hermoso que Dios nos ha regalado, el poder compartir con los más necesitados lo poco o mucho que Él nos da. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar, el testimonio que tenemos que dar a nuestros hijos. Y decirle hace rato a los ahijados, a los sobrinos y a todos los jóvenes que estén cerca de ti. ¿Por qué? Porque si no lo haces, a las palabras se las lleva el viento. No podemos ser de una manera en la iglesia, en el templo y en nuestra casa o en la calle, ser de otra manera. Tenemos que hablar con coherencia y con testimonio. La esperanza. En el numeral del catecismo, en el 1817, dice: es por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en las gracias del Espíritu Santo. Hebreos 10:23, sigamos profesando esa esperanza. Mientras la tengamos, tendremos fe y tenemos también caridad. La educación en la fe, la esperanza y la caridad. Los padres tenemos que ser personas de fe, de esperanza y de caridad. Los padres debemos amar entrañablemente a nuestros hijos, pero en el amor de Dios y por Dios. Educarlos para Él, educarlos para que lo amen a Él, para que se entreguen a Él igual que nosotros, como padres, como catequistas. Nuestra misión como padres es ayudar a nuestros hijos a que sean santos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Les repito, dando testimonio y con lo que a continuación se les va a mencionar. Continuamos. Buenas tardes a todos. 5 consejos para educar a nuestros hijos en el deseo de la santidad. En estos 5 consejos dice, el primero es que conozcan la vida de los santos, que son modelos a seguir. Es importante que nosotros, como catequistas, como papás, pues tengamos también un modelo de algún santo, para que pues de esta manera pues también nosotros les enseñemos a nuestros hijos. Yo siempre he creído de esta manera, ¿no? A lo mejor no todos piensan como yo, ¿no? Porque para mí el predicar el evangelio es siempre viviéndolo, el evangelio. No puedo hablar del evangelio si no lo vivo. Entonces, para mí es así. Entonces, por eso yo siempre hablo de esta manera, ¿no? Entonces, yo el que tiene que conocer primero quién tiene que vivir o más bien quién tiene que conocer a un santo, pues tengo que ser yo. Quién tiene que seguir ese modelo de este santo, pues tengo que ser yo como catequista o tengo que ser yo como papá. No puedo decirle a los demás que conozcan si yo no conozco a nadie, ¿no? Entonces es importante que nosotros mismos vayamos enseñando de acuerdo a lo que nosotros igual vaya conociendo, ¿no? Y viviendo. El siguiente es enséñales a hacer extraordinario lo ordinario. En esta parte igual nosotros tenemos que igual enfocarnos en la vida de nuestros hijos, vaya, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, no puedo decirle a mi hijo, haz esto que es extraordinario si yo no lo hago de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir algo de que yo antes, para que yo me parara ante
algunas personas como para compartir lo que hoy hacemos, pues para mí era complicado, complicadísimo, difícil, vaya, ¿no? Eh, entonces yo les decía, les he dicho a ellos, miren, si yo puedo hacer esto, ustedes pueden hacerlo mejor, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer cosas extraordinarias, pero para esto tienes que hacerlo, tienes que creer en ti, ¿no? Tenemos que creer en nosotros y sobre todo creer lo que Dios está haciendo en nosotros como catequistas y como personas. Sí es importante que nosotros igual, pues lo vivamos, ¿no? El tercero es, muéstrales, dice, muéstrales y practiquen las virtudes. Ahorita mi esposa ya les ha compartido algunas cosas de lo que son las virtudes. Y como bien lo saben ustedes, como catequistas también, las virtudes son aquellas cosas que nos identifican de cómo somos nosotros. O sea, todo lo bueno, eso bueno que Dios te da a ti, es lo que nosotros siempre vamos a reflejar a los demás. Entonces, nosotros vamos a mostrarles a nuestros hijos o a aquellas personas que vamos a enseñarles a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es mostrarles, vaya, ¿no? Pero no es de una manera de decir con palabras, sino más bien haciendo lo que nosotros, o más bien Dios está haciendo en nuestras vidas. La cuarta es, haz de la alegría tu bandera. O sea, nosotros tenemos que ser felices, vaya, ¿no? En todo momento. Lo mencionaba hace un momento mi esposa, ¿no? Entonces, si en algún momento de nuestras vidas nos llega a pasar algo que a lo mejor nos va a crear alguna tristeza, pues tenemos que, yo siempre le he dicho a mi esposa, mira, nos pasó esto, pero mira, hay que ver todo lo positivo, vaya, y lo positivo es todo lo bueno que Dios nos está dando en nuestras vidas, y eso es lo que hace diferente o nos hace diferentes a todos los demás. Entonces, nosotros tenemos que contagiar a los demás de todo lo positivo que Dios está haciendo en nuestras vidas. O sea, ver lo negativo por, o sea, por positivo, vaya, ¿no? Entonces, ser felices en todo momento. De repente igual nos pasan algunas situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero que también tenemos que ver lo bueno, vaya, ¿no? Todo lo bueno que siempre Dios nos está dando. La quinta es, en, enséñalos, dice, a tener presente la oración en todo momento. O sea, nosotros en familia tenemos que hacer oración como esposos, con nuestros hijos, en familia. Eh, no podemos nosotros descuidar esa parte de la oración. La oración es parte ya de nuestras vidas. Y no solamente de nosotros como papás, como esposos o como catequistas, sino más bien también enseñándoles a nuestros hijos cómo pedirle a Dios o cómo estar en comunicación con Dios. Dice, no alcanzo a leer ahí. Permítame un tantito. ¿Lo A ver si leo? alguien... Ajá, sí. A ver, dice, la educación en la fe, la esperanza y la caridad. Los padres debemos de crear las disposiciones adecuadas para que sus hijos respondan generosamente y reciban estos dones de Dios y que la fe, la esperanza y la caridad se hagan cada vez más vivas, explícitas y operativas. Pues es algo de lo que les acabo de mencionar. O sea, nosotros como papás debemos de ir realizando, pues sobre todo
pues actividades, ¿no? Y estar dispuesto siempre para que nuestros hijos vayan aprendiendo. Les mencionaba hace un momento, les daba un testimonio mi esposa sobre lo que ha hecho nuestro hijo el menor. Y eso no quiere decir de que nuestro hijo el mayor no lo haga, sino que también él lo hace, pero no lo hace a lo mejor aquí, sino que lo hace en la escuela. Él lo ha hecho allá en la escuela porque dice, papá, mira, mi compañero pues no lleva para que desayune, yo le comparto la mitad de lo que tú me das de gasto, yo le comparto la mitad a mi amigo. Le digo, hijo, qué bueno que me dices para que yo te dé un poquito más, para que tú puedas seguirle compartiendo a tu amigo y no dejes de hacerlo. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que sembrar en nuestros hijos, para que así ellos vayan también viviendo esta parte de la generosidad y estos dones que Dios nos da en la fe, la esperanza y la caridad se hagan cada vez más vivas. O sea, esto es vivirlo. No podemos nosotros hablar, sino también vivirlo. En familia, no solamente hacerlo nosotros, sino que también nuestros hijos vayan haciéndolo. Nosotros les hemos dicho a nuestros hijos, a ver hijos, hagan esto, hagan el otro. No, ellos van haciendo de acuerdo a lo que ellos van viviendo junto con nosotros como familia. Responsabilidades de los padres, rezar por sus hijos, no dejen de orar por sus hijos. Sé que todos ustedes lo hacen porque son catequistas comprometidos, catequistas que enseñan y educan, pero hoy también nosotros tenemos que, igual que nuestros hijos recen, que nuestros hijos oren, ¿no? Ayudarles a conocer a Dios y a tratarle vida de oración y sacramentos. Les comparto aquí en esta parte de los sacramentos, nuestro hijo el mayor, se llama Luis Daniel, él tenía una novia, y decía, bueno, pues nosotros sí nos vamos a casar, ¿no? O sea, decía él, casar por la iglesia, ¿no? O sea, él tiene ya ahora sí que en su corazón y en su mente ya sabe de que los sacramentos en nuestra vida, pues como cristiano, es muy importante, ¿no? Prepararlos y motivarlos para que relacionen su vida diaria con Dios, unidad de vida, ¿no? O sea, también motivarlos a que no dejen de ir a misa, ¿no? O sea, nosotros como catequistas, ir en familia, papá, o sea, yo como papá, mi esposa como mamá, pero también nuestros hijos, no dejar de ir a misa, ayudarles a superar los obstáculos que dificultan una auténtica vida de fe. O sea, hay que nosotros ayudarles, ¿no? O sea, si hay dudas, orientarlos. Hoy, gracias a Dios, nuestros hijos siempre han caminado junto con nosotros, siempre han estado con nosotros en nuestra formación y créanlo que también, pues lo que hemos vivido, ellos lo han vivido y luego nos dicen, es que papá, cuando vamos a algún retiro de los adolescentes, pues nosotros ahí, pues muchas de las cosas que nos dicen, pues lo hemos escuchado de lo que dan ustedes o de lo que ustedes han recibido. Y entonces eso a nosotros nos ha ayudado mucho porque hemos caminado juntos como familia en nuestra formación y en el momento de compartir. Ellos también como adolescentes han compartido lo que ellos han recibido. O sea, también ellos dan temas, oye, ¿no? O sea, dan así temas como pues, ahorita lo estamos haciendo nosotros. La vida de fe de los padres, ¿no? Los padres educan a sus hijos por su esfuerzo y empeño en mejorar personalmente, para conocer y tratar a Dios. No podemos quedarnos en la formación recibida antes de la primera comunión, debemos desarrollar la propia vida de fe. Algo que nosotros tenemos que hacer, eh, a lo mejor nosotros tuvimos la bendición de Dios de caminar con nuestros hijos
desde que estaban más chicos y fuimos educándolos y guiándolos en este camino de la fe, de que conocieran a Dios desde el inicio, vaya, ¿no? Entonces, eso a lo mejor a nosotros nos ha ayudado mucho que hoy nuestros hijos salgan con sus amigos y sepan qué es lo bueno y qué es lo malo, que ahorita también vamos a ver, ¿no? La, la educación de la fe antes de los 7 años, ¿no? No es capaz de razonar, pero sí de imitar a sus padres y actuar espontáneamente. Hay que enseñarle oraciones sencillas y actos de piedad y lograr que tengan amistad con Jesús y la Santísima Virgen. No podemos nosotros ahora sí que eh, descuidar esta parte de enseñar, de educar, de compartir con nuestros hijos, pues lo que hemos mencionado ahorita, de que las oraciones tan sencillas que muy de repente a veces nos cuesta trabajo hacer alguna oración. Y yo siempre les he dicho, mira, pues Jesús nos ha enseñado cómo orar. Aquellas personas que caminaban con Jesús decían, bueno, oye, pues ¿cómo vamos a orar? ¿No? O sea, ellos le preguntaron a Jesús también cómo tenían que orar y bueno, pues Jesús les enseña una oración tan sencilla que todos nosotros nos la sabemos, que es el Padre Nuestro. Algo muy sencillo, también tenemos que hacer con nuestros hijos y con todos los demás, de enseñarles que hagan la oración del Padre Nuestro y la salve, ¿no? O sea, el rosario, o sea, enseñarles. Hoy nosotros en nuestra comunidad también eh, invitamos a más familias para que se sumen a hacer el Santo Rosario. Muchos tienen miedo porque dicen, es que no sé hacerlo. Dice nuestro párroco, dice, pues que se equivoquen, ¿no? O sea, no pasa nada. Y eso es importante, ¿no? O sea, el equivocarnos no nos va a hacer menos, sino más bien nos va a hacer ahora sí crecer, sobre todo en el aprendizaje, ¿no? O sea, vamos a ir aprendiendo pues las oraciones y no cuestionar, sino más bien hacer que pues ellos también se equivoquen, es válido, ¿no? En algún momento nosotros lo hemos hecho y así hemos ido aprendiendo, ¿no? La educación de la fe de los 7 a los 13 años. El primer punto es destacar la figura de Jesús, hombre, conocer a Jesús a través de las escenas del Evangelio, familiarizarlos con verdades reveladas, enseñada sistemática, desarrollar el sentido moral, estimular la caridad. O sea, todo lo que hemos ido hablando, ¿no? O sea, es concretarlo en que nosotros vayamos viviendo lo que Jesús, ¿quién es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús hombre? ¿Cómo se nos ha presentado en nuestras vidas como catequistas, como papás? De la misma manera tenemos que presentárselo a nuestros hijos, enseñarles quién es Jesús y sobre todo estas escenas del Evangelio. O sea, compartir con ellos el Evangelio. Y ahí vamos a ir enseñándole a nuestros hijos caminando junto con Jesús, ¿no? De acuerdo a lo que dice el Evangelio. Familiarizarlos, o sea, que ellos también vayan teniendo esa cercanía con Jesús, que no tengan miedo, que igual en su momento, a lo mejor nosotros lo vivimos y le hemos dicho a nuestros hijos, no tengan, o sea, de tener miedo, se siente temor, vaya a pararse ante más personas, pero si se equivocan, yo les decía a mi hijo al menor, porque era el que más le daba así como que pavor, tenía este pánico escénico, ¿no? Dice, es que a mí me da mucho pánico escénico, o sea, sí sé, pero se me olvida todo, no te preocupes, le digo, pues da lo que tienes, da lo que tienes que hacer y de esa manera nosotros también tenemos que empezar ahora sí que ayudarles, ¿no? Y estimularlos en esta parte de la caridad, de enseñarles a hacer el bien siempre, de compartir con los demás lo que hemos ahorita también compartido con nuestro testimonio.
no descuidarlo. Obstáculos para la vida de la fe. Cumplir mal a nivel humano, trabajo mal hecho, mentiras, desobediencia, problemas de pureza, pasividad, influencias externas negativas. O sea, todo esto, por ejemplo, en algún momento también nosotros, en nuestro proceso, en nuestro caminar con ellos o como familia, también llegamos a tener este obstáculo. Pero nosotros también tratamos de motivarlos, de animarlos, de decir, hijos, mira, eh, yo les comparto, ¿no? De que en algún momento a mí, veo la imagen ahí que está ahí, este joven ahí acostado, durmiendo, a mí me daba mucho sueño, ¿no? O sea, a mis hijos también, y decían, no, hijos, vamos, vamos, vamos para arriba, ¿no? A mí también, yo mismo me animaba y decía, no, 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 o sea, tengo que ir a misa, ¿no? O sea, tengo que ir a mi curso, porque pues también llegaba a este momento de decir, híjole, tengo mucho sueño, tengo flojera, ¿no? O, o llegaba este momento de decir, no sé, nunca caímos en ese momento de las mentiras, ¿verdad? Pero se puede dar. Entonces nosotros tenemos que motivar y ayudar a nuestros hijos a que no caigan en ese punto de las mentiras. O sea, y, y bueno, también no dejarse influenciar, de repente, pues, en lugar de que ellos contagien, a veces los contagian, ¿no? O sea, de decir, ¿para qué vas a la iglesia? No vayas, ¿no? O sea, eso normalmente nosotros le decimos, miren, hijos, en lugar de que a ustedes los desanimen, ustedes animen a los demás, ¿no? Entonces, nuestro hijo el mayor en la secundaria decía, papá, yo estoy invitando a mis compañeros para que vayan a pandillas o a renovación juvenil o para que vayan a la misa o para que vayan y sirvan ahí en Monaguillos, porque el mayor estuvo ahí, pues, eh, dando servicio en esta parte de como monaguillo, ¿no? Dice, formación de la conciencia. La conciencia es el juicio de la razón que en el momento oportuno manifiesta al hombre la bondad o malicia de una acción para que haga el bien y evite el mal. Antes de la acción aprueba o prohíbe un acto. Después de acción, si el acto fue bueno, alegría y paz. Acto malo, tristeza, remordimiento. O sea, nosotros como personas igual pues tenemos una conciencia, ¿verdad? Que siempre cuando nosotros hacemos algo, una acción que es buena, pues igual siempre se nos manifiesta esta parte de la alegría y de la paz. Yo se los comparto que siempre que hacemos alguna acción buena, yo me siento feliz, contento y en paz, y que en ese momento lo vivimos en familia y bueno, pues igual es importante que nosotros contagiemos, ¿verdad? De esta manera hacia los demás, y a lo mejor ustedes también lo han vivido, ¿no? Entonces, de repente cuando, así como yo siento que ustedes no, pero yo sí de repente he cometido algunos errores ahí, pues he tenido algún acto malo que de repente me pasa, ¿no? De que llego muy estresado del trabajo y tengo pues presión en todos lados, ¿no? Y pues llego no sé, a llamarle la atención a mis hijos muy fuerte y pues sí, al rato ya pues, estoy ahí, ahora sí que con esta parte de la conciencia y me pongo ahí pues triste, ¿no? Porque digo, no, pues no, creo que no fue lo correcto, ¿no? Pero al final de cuentas, pues igual cuando hago eso, ese acto que no es bueno, que es malo, pues yo hablo con mis hijos y les digo, pues que me perdonen, ¿verdad? Porque es importante que lo hagamos y reconocer también, ¿no? Factores para la formación de la conciencia moral, ¿no? Conforme van creciendo los hijos, deben adquirir una formación doctrinal sólida, relacionada directamente con una conciencia recta. Deben comprometerse con lo que saben que es bueno, ¿no? Aquí vemos bien y mal. O sea, hoy nuestros hijos, o sea, les puedo decir de que hablábamos de la libertad en la sesión pasada, que así, a ojos cerrados, yo los puedo soltar a los dos
y ellos saben cuál es el bien y cuál es lo malo. Entonces, ellos en esta parte de la conciencia moral saben, ¿no?, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que si salen con sus amigos, bueno, pues saben que eh, ignorar lo que es malo, o sea, lo malo siempre lo dejan a un lado, porque luego nos platican nuestros hijos, tenemos mucha comunicación, vaya, con ellos, ¿no? Entonces, ellos nos platican y le decimos, qué bien, hijo, está bien, sigue así, adelante, ¿no? Entonces, motivarlos también. Y ellos, sobre todo el mayor ahora, y los dos, ¿no? O sea, van caminando y van con pasos firmes, con pasos muy sólidos, en la cual ellos están muy, seguros de lo que van haciendo. ¿Por qué? Porque están comprometidos de hacer el bien, ¿no? De que saben de que todo lo que están haciendo no es malo, que todo lo que están haciendo es bueno. Y van caminando con pasos sólidos y pasos firmes. Factores para la formación de la conciencia moral, ¿no? La familia y su ambiente de comprensión, cariño y disciplina, ejemplo de los padres. Ejemplo de vida cristiana en la comunidad extrafamiliar, la catequesis cristiana, la confesión. O sea, aquí en esta parte, igual nosotros como papás o como familia tenemos que también ser comprensivos con nuestros hijos, eh, cariñosos, y no solamente, bueno, eso, sino que también ahora sí que eh, emplear, vaya, en ellos esta parte de la disciplina, ¿no? O sea, hay que formarlos más bien en la disciplina. Nosotros, en esta parte, por ejemplo, yo me encargo de esa parte de que sean disciplinados y que sean educados y que hagan las cosas bien, porque a mí no me gusta, vaya, a hacer las cosas mal. Eh, Soy de las personas que no le agrada, vaya, ¿no? Hacer las cosas mal, sino que trato de hacer las cosas de la mejor manera, y eso mismo les voy enseñando a mis hijos para que ellos en esta parte pues también lo vayan empleando y lo vayan haciendo en su vida. Y sobre todo en esta vida de la vida cristiana, de la comunidad, o sea, tenemos que ser muy, como quiera, muy coherentes, ¿no? Como les decía a mi esposa, ¿no? No podemos decir una cosa y hacer otra. En algún momento de nuestra formación nos hablaban de las máscaras. Muchas las veces nosotros cuando llegamos a la iglesia nos ponemos una máscara. Ahí somos bien buenas personas, o sea, buenos para todo, pero salimos de la iglesia y ya somos otras personas, ¿no? Entonces, no, o sea, hay que ser quienes somos, ¿no? Eh, entonces, la confesión igual es en esta parte, pues es importante que nosotros también lo vivamos y que también lleguemos al perdón entre la familia, entre nosotros, decir, bueno, fallé, pero bueno, pues igual te pido perdón, ¿no? O sea, pero no quiere decir de que esto es una confesión, sino más bien llevarlo ahora sí que eh, a cabo, a ir a un confesionario, a un sacerdote, ¿no? Virtudes que ayudan a vencer obstáculos. Aquí están las virtudes que nos ayudan a vencer todos aquellos obstáculos que impiden hacer el bien, ¿no? Es la fortaleza, capacidad de decir que sí o que no, relacionada con la obediencia. Humildad, relacionada con la sinceridad. Orden, generosidad, responsabilidad, perseverancia. O sea, nosotros tenemos que hoy vivir esta parte de lo que pues Dios nos da, porque todo esto lo recibimos de Dios, o sea, y lo tenemos. La fortaleza es un don de Dios. La humildad es un valor, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros vivamos todos estos puntos que ahorita se acaba de mencionar, y la generosidad,
la responsabilidad, la perseverancia. Al rato digamos, no, pues si va a dar José Luis y Claudia el tema, mejor ya ni vamos a aparecernos ahí en el diplomado, ¿no? De familia, ¿no? O sea, hay que perseverar. Dios siempre tiene algo para ustedes o para cada uno de nosotros, ¿no? Siempre vamos a aprender algo.